Buenos días, queridos amigos. Un gusto nuevamente compartir con ustedes la segunda parte del tema la tradición y la Biblia. Hablar de este tema ahora quiero enfocarlo como la tradición puede influir fuertemente hacia la vida cristiana y crear pues un ambiente totalmente diferente. Hoy en día, ni el área espiritual o las iglesias cristianas están exentas de ser dominadas en su interior, en sus prácticas por las tradiciones, ya que hasta la doctrina bíblica está siendo afectada por las tradiciones, cuando debería ser la tradición la que debe ser afectada y moldeada por la palabra de Dios. Y de esto nosotros podemos ver que una familia, un pueblo, una ciudad, una nación, inclusive una iglesia, puede vivir o morir por las tradiciones. Algunas tradiciones de la iglesia son buenas y son muy útiles. Por ejemplo, reunirse cada cierto tiempo, eh, cantar música cristiana conocida, celebrar días festivos, porque estos nos ayudan a construir un espíritu familiar y crea una cultura confortable. Pero sin embargo, las tradiciones pueden ser dañinas. Una tradición es una costumbre o hábito que se convierte en parte de la cultura de la iglesia, para bien o para mal. El tradicionalismo, sin embargo, siempre está valorando las tradiciones como leyes no escritas que están por encima y en contra de la palabra de Dios. Jesús hace una exhortación muy puntual a los fariseos y a los cristianos de todos los tiempos que pues se dedican a mantener muchas tradiciones que estas en su mayoría están en conflicto con los mandamientos han sido prescritos por Dios. Y en la Biblia encontramos un capítulo, o bueno, hay muchos pasajes, pero quiero usar como referencia Marcos capítulo 7, donde Jesús considera dañino la tradición, el tradicionalismo, y quiero que veamos algunas actitudes que se desprenden de la tradición. El tradicionalismo puede producir irresponsabilidad familiar. Aquí hay una palabra que se llama corbán. Él condena esta práctica llamada corbán, en la que una persona podía dedicar sus bienes al templo para el uso de Dios y así negar a sus padres la ayuda. Por esa razón, diciendo que sus bienes y sus finanzas eran corbán, o sea, estaban dedicadas a Dios y no se podía romper ese compromiso, y no estaban disponibles para algo más. Esto estaba en contra del cuarto mandamiento de honrar a nuestros padres. Y ahí dice, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar nuestra tradición. Entonces, esto le dice Jesús a los fariseos y tengamos cuidado si algunas prácticas nos están llevando a la irresponsabilidad familiar y nosotros a veces las espiritualizamos, las cristianizamos. Por ejemplo, esto del Corbán. Otra cosa que veo en este pasaje es que el tradicionalismo puede producir hipocresía. ¿Y cómo se manifiesta esto, queridos amigos? Dice el versículo 6 de este capítulo, respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ya desde el profeta Isaías, 700 años antes de que naciera Jesucristo, ya se estaba practicando este tradicionalismo que había llevado a la hipocresía. Cuando ciertas
tradiciones se vuelven tan comunes que se olvida la razón detrás de estas, entonces es cuando nuestras acciones se convierten en mecánicas y damos la impresión de una espiritualidad muy profunda. Por ejemplo, nosotros podemos cantar himnos y cantos sin el corazón. Sí. También nuestras oraciones, tan llenas de palabras, ¿sí? Parece que hay una espiritualidad tan tremenda. Cuando la expresión o la práctica de la vida cristiana se vuelve rutina, aunque una persona puede dar la impresión de ser espiritual por sus prácticas, el comportamiento exterior no refleja el motivo de ser interno. Una persona puede estar muy lejos de Dios fingiendo al mismo tiempo una piedad conforme a la tradición. Y esto se llama hipocresía. Cuando nosotros hacemos las cosas de manera mecánica, cuando nosotros no dejamos de practicar la razón verdadera que hay detrás de esa práctica. Una más, el tradicionalismo puede nulificar la palabra de Dios, ¿sí? Y en el versículo 8 de este capítulo dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Cuando la tradición suplanta la obediencia a un mandamiento o principio bíblico que está claramente establecido en la Biblia, entonces la palabra de Dios deja de tomar su lugar. La práctica del Corbán que yo mencionaba al principio, pues ilustra este peligro. Consagraban sus bienes materiales a Dios y decían, no se puede romper eso, no te puedo ayudar, no puedo proveer para ayudar a mis padres. Y un ejemplo contemporáneo, pues puede ser hoy, por ejemplo, la adoración a las diferentes deidades que hay en nuestro tiempo, como lo ha habido antes de nosotros. Esto, obviamente, pues es peligroso porque contradice el mandamiento de, de Dios. La palabra de Dios insiste en que solo se debe de adorar a Él. Por ejemplo, en cosas tan sencillas, particulares como solo los himnos son los inspirados, solo los himnos, solo la música contemporánea. Entonces, nosotros necesitamos tener cuidado, la práctica con la cena del Señor, la transubstanciación, la consubstanciación o el uso o no uso de instrumentos musicales. A veces nosotros pasamos por alto y no sabemos qué dice la Biblia en cuanto a la música, la ejecución de un instrumento musical. Una práctica más del tradicionalismo es que promueve una falsa espiritualidad. En el versículo 14 dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre, o sea, lo que nosotros decimos, nuestros pensamientos. Y las personas a veces se pueden sentir genuinamente que son más espirituales o que están más cerca de Dios por un ritual o por una tradición. Pero Jesús nos enseña que no son las cosas externas lo que mancha o acerca a Dios. Por ejemplo, podemos nosotros decir es que la música de piano, la música de órgano es la que nos acerca más a Dios y la guitarra no tiene ese privilegio. Tampoco los elementos que usamos en la cena del Señor son lo máximo, son la máxima expresión de la espiritualidad. Tampoco el orar con las manos alzadas nos hace super cristianos o super espirituales. El problema en todas estas cosas
es el motivo y el deseo del corazón, porque a veces yo puedo levantar las manos por pura emoción, pero no porque dejo que Dios sea el que intervenga en mi corazón y me impulse a manifestarle con un corazón lo que Dios está haciendo dentro de mí. El tradicionalismo puede fácilmente ignorar el corazón y depender de las prácticas externas o de darle a uno el sentimiento de espiritualidad. Tengamos cuidado con esto de la falsa espiritualidad, porque el tradicionalismo siempre nos puede impulsar a ignorar el sentir del corazón. Una más, el tradicionalismo puede y promueve una limpieza externa sin cuidar la interna. Y la Biblia nos dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos y muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y esto dice el versículo 3 de capítulo 7 de Marcos. En primera de Pedro 3, 3 y 4 dice, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Y el tradicionalismo entonces nos lleva a cuidar más lo externo que lo interno y por supuesto, pues nos hace errar en nuestra práctica en el área espiritual. Necesitamos nosotros cuidar, necesitamos la ayuda de Dios y sobre todo observar qué dice la palabra de Dios en cuanto a mis prácticas. ¿Es una tradición o es una verdad bíblica que yo estoy practicando? Porque de eso se trata la vida cristiana. De eso se trata el área espiritual, que nosotros ejecutemos los mandamientos y principios de Dios y los hagamos visibles con nuestra vida, con nuestro cuerpo. Esperamos que podamos reflexionar sobre esta área y que Dios nos ayude para hacer lo mejor para Él. Bendiciones y nos vemos en la próxima. Un gusto el compartir con ustedes. Hasta luego.